tópico a revisar no es un tópico extenso, es un tópico que es relativamente corto. Es fiebre reumática. Es una entidad, la fiebre reumática es una entidad de países pobres y es una entidad que afecta primordialmente a niños. Por lo tanto, es una patología que se ve con alta prevalencia en hospitales pediátricos. Ustedes están empezando la parte clínica, han hecho introducción a la clínica, están haciendo medicina interna, todavía no hacen el curso de pediatría. Por lo tanto, yo estoy casi seguro que en estos meses de práctica y clases no han visto ningún caso de fiebre reumática. ¿Por qué? Porque no están viendo niños. Es una entidad que afecta a niños. Y la clase seguramente la van a volver a hacer cuando lleven el curso de pediatría. Oiga, pero yo he visto la otra vez una estenosis mitral en la sala fulana, en tal hospital. Y dicen que la causa fue la fiebre reumática. Ah, tiene usted razón. Lo que usted está viendo no es la fiebre reumática, usted está viendo la secuela que dejó esa fiebre reumática en ese adulto. La fiebre reumática en ese adulto lo dejó cuando era niño, le dio cuando era niño. Lo que le ha quedado, esa estenosis mitral, esa insuficiencia aórtica, es la secuela valvular que le dejó la fiebre reumática cuando niño ese paciente. Entonces, ¿qué es la fiebre reumática? Ya les mencioné, es una entidad básicamente que afecta a niños. Es una enfermedad inflamatoria, tiene alta tendencia a la recurrencia, o sea, aquel niño, aquella persona que padeció de fiebre reumática es altamente probable que vuelva a ser un nuevo episodio los meses posteriores o los años posteriores, porque hay una predisposición en la persona que presenta fiebre reumática a hacer nuevos episodios a futuro. Hay una predisposición. ¿Qué más? Al ser una entidad inflamatoria, esta entidad afecta varios órganos y sistemas. Afecta al corazón, membranas sinoviales en articulaciones, afecta el encéfalo, afecta el tejido celular subcutáneo, afecta la piel. O sea, tiene una afectación sistémica. Oye, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Porque la fiebre reumática afecta varios sistemas. Ahí les explico cuál es el mecanismo. La manifestación clínica más frecuente por lejos es la artritis. O sea, al niño se le inflama una articulación, generalmente articulaciones grandes. Hombros, rodillas, codos, caderas, tobillos. Y la manifestación más grave es la carditis. O sea, el miocardio, el pericardio y el endocardio se pueden inflamar. ¿Cuál es el agente etiológico? El agente etiológico es una bacteria. La bacteria, ¿cómo se llama? Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Lancet. O sea, es una bacteria. Oye, ¿cómo esta bacteria se da este paseo por múltiples órganos y sistemas? O sea que hay una bacteriemia. Y la bacteria está en el corazón, la bacteria está en el encéfalo, en las articulaciones, en la piel, en el celular subcutáneo. No necesariamente. ¿Qué es lo que acontece? Acontece lo siguiente, este es un esquema de la bacteria, del Streptococcus beta hemolítico. Como toda bacteria, tiene una pared celular. Y vean cuál es la estructura, qué componentes tiene esta pared celular, desde componentes proteicos hasta carbohidratos. Y vean acá en el esquema, cómo está estructurada la pared celular del estreptococo. De la siguiente manera, en la parte más externa tiene una capa, se llama cápsula, y tiene una capa de ácido hialurónico.
Más internamente, avanzando, viene otra capa de antígenos proteicos, proteína M, proteína T y proteína R. Una capa de proteínas. Más internamente viene una capa de carbohidratos, como la N-acetilglucosamina ramosa. Más internamente viene una capa de peptidoglicanos, como el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina. Y más internamente viene la membrana citoplasmática de la bacteria. Todo esto de acá es la pared celular de la bacteria. ¿Listo? ¿Qué de especial tiene esta bacteria? Lo especial del estreptococo beta hemolítico es que algunos componentes de su pared celular, específicamente proteína M, ácido hialurónico, carbohidratos como la N-acetilglucosamina o peptidoglicanos como el ácido N-acetilmurámico, algunos de estos componentes tienen una similitud antigénica muy parecida al ácido hialurónico de algunas personas, que conforman las membranas sinoviales de algunas personas, a las proteínas que conforman la sarcómera, los cardiomiocitos. ¿Qué más? A algunos carbohidratos y peptidoglicanos que conforman el tejido neuronal, el encéfalo. Por lo tanto, esos componentes estructurales de las articulaciones, encéfalo, corazón, celular, subcutáneo y piel de algunas personas es bastante parecido a estas estructuras que conforman la pared celular de la bacteria. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que un niño se infecta con el estreptococo, ¿y cómo empieza la primoinfección? Como una faringoamigdalitis. Dolor de garganta, odinofagia, un poco de fiebre, dolor de musculares, etc. Se genera una respuesta inmunológica por parte del sistema inmunológico del niño para tratar de destruir la pared celular de ese estreptococo, que está instalado inicialmente en faringe y amígdalas. Pero ¿qué sucede con el sistema inmunológico? En algunas personas que tienen esta similitud antigénica, el sistema inmunológico se confunde, ataca y mata al estreptococo, pero también acaba atacando proteínas del encéfalo, del corazón, del ácido hialurónico de sus articulaciones. Por lo tanto, acontece una reacción inmunológica cruzada. El sistema inmune del paciente ataca al estreptococo beta hemolítico, pero como tiene similitud antigénica por estas estructuras de algunos tejidos del corazón, encéfalo y articulaciones, también acaba atacando la membrana sinovial, se acaba autoinfligiéndose una injuria, un daño. Entonces el niño empieza a hacer artritis, empieza a hacer corea, empieza a hacer carditis, insuficiencia cardíaca, alteraciones en el electrocardiograma, falla cardíaca, empieza a hacer manifestaciones cutáneas, nódulos subcutáneos, eritema marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿de qué manera el estreptococo beta hemolítico acaba generando esta reacción inflamatoria multisistémica? Por una reacción inmunológica cruzada. El sistema inmunológico del niño confunde las estructuras de la pared bacteriana con las estructuras de sus articulaciones, encéfalo y corazón, y también acaba atacando esos tejidos. Entonces, vean ustedes, la proteína M que conforma la pared celular de la bacteria, hay 100 serotipos. Esta proteína M le confiere la virulencia a la bacteria, le confiere propiedades antifagocíticas, inhibe la migración leucocitaria,
Por lo tanto, esta proteína es responsable de lo agresivo que puede ser el estreptococo y también le confiere propiedades de autodefensa contra el sistema inmunológico del paciente. Acá está. Reacciones inmunológicas cruzadas. ¿Dónde está la similitud? El ácido hialurónico de la pared bacteriana es similar al ácido hialurónico de las membranas sinoviales del paciente. Igual, la proteína M es similar a algunas proteínas que constituyen el miocardio del paciente. Y algunos carbohidratos de la pared celular son similares antigénicamente a algunos carbohidratos que conforman las válvulas del paciente. Y así, a nivel encefálico, algunos componentes de la membrana protoplasmática del estreptococo es similar a algunas proteínas que conforman los núcleos del sistema nervioso central y el sarcóleo. Ahora, esa similitud antigénica la tenemos todos, ¿no? Solamente la tienen algunas pocas personas. Por lo tanto, de acá, de todo el aula, incluido el profesor, a todos nos inoculan en la garganta el estreptococo. ¿Todos hacemos faringo amigdalitis por el estreptococo? Sí, todos lo hacemos. De todos los infectados por el estreptococo, ¿todos haremos fiebre reumática, esa reacción inmunológica cruzada? No. Solo algunos. Los que tengamos similitud antigénica con los componentes estructurales de esa pared celular. ¿Y cuántos son de todos? De 100, entre 0,5 a 3. O sea, la similitud antigénica es baja. La similitud antigénica es baja. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Episodio de faringoamigdalitis, 2 a 4 semanas, la respuesta inmunológica ya está bastante exacerbada y en su punto máximo, y después de 2 a 4 semanas aparece la sintomatología de fiebre reumática en aquellas personas predispuestas. ¿Qué más? Hay cepas de gran virulencia y la virulencia depende de la proteína M. Y estos serotipos de proteína M son los más virulentos. Ya dijimos también que la proteína M es responsable de algunas de las reacciones inmunológicas cruzadas. ¿Qué más? Y asimismo, el ácido hialurónico de la cápsula de la membrana de la pared celular de la bacteria es responsable de la formación de colonias mucoides que le confieren a la bacteria resistencia a la fagocitosis y también es responsable de generar reacciones inmunológicas cruzadas a nivel de membranas sinoviales de los pacientes. Solo el 0,5 al 3% de los que presenten una faringoamigdalitis por este estreptococo hace fiebre reumática. O sea, probablemente, ¿quién no ha tenido una faringoamigdalitis durante su infancia? Todos. Que nos ardió la garganta, nos dolió, nos dio un poco de fiebre, no nos dejaba deglutir ni la saliva, ni los alimentos. Y así estuvimos 2, 3 días, una semana, 10 días y después por ahí nos llevaron al médico, algo de amoxicilina, eritromicina, y ya, te mejoraste. Hiciste fiebre reumática. La mayoría no lo hizo. Pero algunos pocos hacen fiebre reumática y les queda la secuela valvular años o décadas después. ¿Qué más? Si una persona ha tenido un episodio previo de fiebre reumática y posteriormente vuelve a infectarse por el estreptococo beta hemolítico, hay un 50% de posibilidades de que nuevamente haga un nuevo episodio de fiebre reumática si se infecta nuevamente. ¿Por qué? Porque ya está predispuesta. Por lo tanto, alguien que hizo fiebre reumática tiene que recibir prevención secundaria. Tiene que recibir profilaxis con antibióticos, porque el estreptococo beta hemolítico es endémico, está circulando y cualquier rato uno puede volver a contagiarse.
¿De qué depende que algunas personas seamos susceptibles, tengamos esa similitud antigénica? Sobre todo de algunos antígenos de clase 2 como el HLA, DR4, DR3, B35, DR1, B5. Y obviamente esta entidad es endémica en países pobres. En todo lo que es Latinoamérica, lo que es Medio Oriente, la India, países del Asia. Ahí es endémica. Básicamente es una entidad asociada a la pobreza. Y eso es lo que la hace que no sea una entidad que sea muy investigada, porque igual que la TBC, como es una entidad asociada a países pobres, la industria farmacéutica no investiga mucho. Que sigue el mismo esquema, isoniazida, rifampicina. Pero ¿para qué vamos a sacar nuevos fármacos? ¿Nos van a pagar lo que cuesta la investigación? ¿Ganaremos dinero? Mejor no. Hay que investigar drogas, fármacos para mercados que sí tengan solvencia económica. Y eso pasa con la fiebre reumática. No se investiga mucho porque no es una entidad que afecte a países desarrollados. ¿Qué más? Algo de la histopatología. La lesión histológica característica es el nódulo de Upton a nivel del corazón. Es una estructura que tiene un centro avascular de material fibrinoideo necrótico, hay células gigantes. Estas células gigantes tienen abundante citoplasma basófilo y tienen un nucleolo hipercromático. Estos son los criterios de Jones para diagnosticar fiebre reumática del año 92. Pero estos criterios de Jones, eso es lo que está en los textos actuales hasta ahora. Estos criterios se han actualizado en 2015. Hubo una revisión en 2015 por las sociedades respectivas y ha habido algunas variantes. Pero esta es la forma histórica y tradicional. Criterios mayores para diagnosticar fiebre reumática: carditis, poliartritis migratoria, eritema marginado, corea de Sydenham o corea menor, nódulos subcutáneos. Estos 5 son los criterios mayores. Los criterios menores son estos: fiebre, artralgia. Artritis es una cosa, artralgia es diferente. Artralgia es dolor articular nomás, sin flebosis. Artritis es inflamación de la articulación con signo de flebosis, o sea, dolor, rubor, impotencia funcional, etc. Todos los signos de flebosis. Reactantes de fase aguda elevados como BCG incrementada, proteína C reactiva incrementada, o en el electrocardiograma el intervalo PR prolongado. Estos son los criterios menores. ¿Cómo se diagnostica fiebre reumática según los criterios de Jones clásicos? 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, más evidencia de infección por estreptococo. ¿Y cómo se evidencia la infección por estreptococo? Ya sea por un cultivo orofaringeo, cultivo faríngeo, que crezca el estreptococo, ya sea por una detección rápida de antígenos o un dosaje de antiestreptolicina. Entonces, a través de esas 3 maneras, usted puede documentar que la persona que presenta estos hallazgos ha tenido una infección previa por estreptococo. Entonces, la manera clásica de diagnosticar fiebre reumática era la siguiente: acopiar 2 criterios mayores más evidencia de infección, que es esto. O en su defecto, un criterio mayor más 2 menores de acá más evidencia de infección, o sea, el cultivo faríngeo o la antiestreptolicina o detección rápida de antígenos. Esa era la manera tradicional, la manera simple. Hasta ahora, en muchas de las realidades de salud se diagnostica así. Pero en el 2015 hubo una actualización de los criterios de Jones. Básicamente, ¿cuál fue la observación? La observación fue la siguiente:
Ya hemos dicho que la fiebre reumática aguda puede ser recurrente, puede recidivar. Y ya la presentó, puede presentar un nuevo episodio. Por lo tanto, cuando el diagnóstico es recurrente, el diagnóstico puede hacerse por dos criterios mayores, un criterio mayor y dos menores, o en su defecto por tres menores. Esta es la novedad. Cuando el paciente está haciendo un segundo o tercer episodio de fiebre reumática, no es necesario dos mayores o uno mayor o dos menores. Puede ser valedero diagnosticar con tres criterios menores. Esto no se usaba antes. Tres menores en los criterios tradicionales no era valedero para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Esa es la novedad. Después lo demás es ya lo convencional. Primer episodio de fiebre reumática, dos mayores o uno mayor más dos menores. Y obviamente evidencia de infección por estreptococo, por cultivo, por antiestreptolicina. ¿Qué más? Vean, estos criterios se actualizaron ya en las publicaciones de 2016-2017, ya se han registrado. Ya se han registrado. ¿Qué es indispensable para el diagnóstico según la nueva revisión? Es indispensable que usted evidencie la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancet. Usted tiene que documentar la evidencia que esa persona ha tenido infección por esta bacteria. ¿Cómo lo va a evidenciar y comprobar? Dosaje de antiestreptolicina o anticuerpos antiestreptocócicos que estén elevándose o que estén positivos en una toma. O sea, usted tiene que documentar dosaje de antiestreptolicina o anticuerpos. ¿Qué más? Otra forma que usted puede evidenciar que ha habido infección por estreptococo: cultivo positivo, cultivo positivo, cultivo de orocarina, que crezca el estreptococo. Otra forma que pueda documentar el registro de antígenos contra los carbohidratos que conforman la pared del estreptococo. Este test de antígenos positivo para estos carbohidratos que forman la pared celular del estreptococo tiene que ser positivo, tiene que estar elevado. Entonces, estas tres maneras hay para documentar que la persona ha tenido una infección previa. Esto es fundamental. Si usted no documenta esto, es virtualmente imposible confirmar el diagnóstico de fiebre reumática. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ha variado en los criterios de Jones? Ha variado lo siguiente: que al paciente con fiebre reumática o en el cual usted sospecha que puede estar haciendo fiebre reumática, usted tiene que hacerle una estratificación de riesgo, dependiendo en qué país ejerce la medicina. Si usted ejerce la medicina en un país rico, es altamente probable que la prevalencia de la infección por esta bacteria sea baja. Porque ya le mencioné que la infección por esta bacteria es endémica en países pobres, porque se asocia a la pobreza. Entonces, países con población en bajo riesgo son aquellos países ricos del hemisferio norte, por cierto, donde la incidencia de fiebre reumática es menos de 2 por 100.000 niños en edad escolar. Menos de 2 por 100.000 niños en edad escolar. O en su defecto, la prevalencia de enfermedad reumática en todos los grupos etarios es menos de 1 por 1.000 pobladores por año. Si las incidencias y prevalencias son bajas en ese país, por lo tanto, es una población de bajo riesgo. En cambio, si las incidencias y prevalencias rebasan este punto de corte, es más de 2, o en su defecto es más de 1,
ya pasas a ser un país con riesgo elevado o alto para presentar fiebre reumática. Entonces, ¿cómo se diagnostica fiebre reumática en un país con alta incidencia, con alto riesgo, moderado o alto riesgo de presentar fiebre reumática, dado que la incidencia es endémica? Acá está, los criterios para países de bajo riesgo o baja probabilidad y los criterios para países de riesgo moderado y alta incidencia o prevalencia. Vean, cuando el riesgo es moderado o alto, monoartritis, criterio mayor; poliartritis, criterio mayor; poliartralgia, criterio mayor. ¿Qué decían los criterios de Young del 92? Que las poliartralgias eran un criterio menor. En las nuevas guías dice, si su país tiene un riesgo moderado o alto, la incidencia y prevalencia es moderada o alta, la poliartralgia es un criterio mayor. La corea también es un criterio mayor, el edema marginal, los nódulos subcutáneos. ¿Cuál es la diferencia para usar los criterios mayores respecto a un país con alta incidencia respecto a un país con baja incidencia? Acá está, en la evaluación articular. En cambio, en un país de baja incidencia se utilizan los criterios convencionales. En un país de alta incidencia, la poliartralgia pasa a ser un criterio mayor. ¿Y qué más? Y en los criterios menores, cuando el país tiene una alta incidencia o moderada incidencia, vean, intervalo PR prolongado, lo mismo. Monoartralgia, la monoartralgia pasa a ser un criterio menor. Fiebre por encima de 38, criterio menor. En cambio, si en países de bajo riesgo, fiebre tiene que ser un poco menos, por encima de 38,5. Y en los países de alta incidencia, la velocidad de sedimentación por encima de 30 en una hora o la proteína C reactiva por encima de 3 miligramos por cilindro es un criterio menor. En los países de baja incidencia, la velocidad de sedimentación tiene que ser por encima de 60 y o la proteína C reactiva por encima de 3. Entonces, vean que dependiendo cuán alta es la incidencia y prevalencia, los criterios mayores y menores pueden variar una pizca, un tris. No varían drásticamente, pero varían así discretamente en los ítems que se ha descrito. ¿Qué más? Desmenucemos criterio mayor por criterio menor. La poliartritis es el signo más frecuente. Es lo más frecuente. ¿Y lo más grave cuál es? La carditis. Se presenta en el 75% de los pacientes, es dolorosa, da signos de flobosis, afecta grandes articulaciones, es migratoria. O sea, un día le duele al niño un hombro, después al otro día le duele la rodilla contralateral, días después le salta el tobillo contralateral y así. Nunca es simétrica, no afecta pequeñas articulaciones, da impotencia funcional, dolor, cura sin dejar secuelas en 2 a 3 semanas y calma con el uso de aspirina rápidamente. Acá está, un niño, esto es una artritis. ¿Por qué? Porque hay flobosis. Si es que no hay signos de flobosis, sería una artralgia, porque el niño se quejaría de dolor, pero usted evalúa la articulación, no está con flobosis. Entonces es dolor nomás, no hay flobosis. Eso es una artralgia. La carditis es la manifestación más grave. 30% de pacientes que hacen fiebre reumática la presentan. Afecta miocardio, endocardio y pericardio de manera segmentaria o global. Cuando afecta el pericardio da dolor torácico tipo INCAD y puede dar frote. Cuando afecta el miocardio da cardiomegalia. Para eso es útil la placa de tórax. Y obviamente la manifestación cuando está afectado el miocardio puede ser la insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, sobre todo si la carditis es severa. Puede presentarse arritmias.
extrasístoles, taquicardia ventricular o bloqueos, trastornos de conducción, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, bloqueos AB completos. Cuando se afecta el endocardio, ahí la repercusión es en el aparato valvular. La válvula que más se afecta es la mitral, le sigue la válvula aórtica. Generalmente la fiebre reumática, en su presentación aguda, da soplos de insuficiencia, da insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. ¿Qué más? El engrosamiento y la inflamación de los velos valvulares pueden generar formaciones verrucosas, generar insuficiencia mitral o aórtica según sea el caso. Pero cuando ya la carditis va a su forma crónica, no en el estadio agudo, el estadio agudo da insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Cuando ya se atenúa la entidad, usted ya le dio su aspirina, etcétera, 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 la secuela que queda posteriori, meses o años después, no necesariamente es insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. La secuela que suele quedar años después, lo más frecuente es estenosis mitral, le sigue en segundo lugar la insuficiencia aórtica. Esa es la secuela en el mediano y largo plazo. Cuando la carditis es severa, puede aparecer un soplo de insuficiencia mitral que se va a la axila, puede haber un rodamiento diastólico, o puede haber un soplo diastólico de insuficiencia aórtica, cardiomegalia, pericarditis con derrame o bloqueos AB de primero, segundo o tercer grado. Vean, la carditis se puede valorar con una placa de tórax, donde usted evidencia la severa cardiomegalia y también la congestión pulmonar. Pero en el devenir del tiempo, ya la carditis, antes se evaluaba con placa de tórax nomás, pero en el devenir de la imagenología, la carditis se valora ya con ecocardiografía. Con ecocardiografía. Antes las guías de manejo de fiebre reumática no usaban ecocardiografía. ¿Desde cuándo se empezó a usar la ecocardiografía? Desde 2001. Y en el 2012 la guía australiana de fiebre reumática ya usa ecocardiografía para valorar la afectación cardíaca por carditis, si el paciente está haciendo carditis. Antes sobre la placa de tórax nomás, ahora se utiliza, se echa mano a la ecocardiografía. Vean ustedes, placa de tórax, cardiomegalia severa, carditis severa en el paciente. Una niña, vean, ya les dije, afecta a poblaciones pediátricas, tumefacción de la rodilla izquierda, la rodilla derecha no está tumefacta, artritis de rodilla izquierda. Otro criterio mayor, la corea de Sydenham. Históricamente antes se asumía que era el único criterio mayor que hacía el diagnóstico por sí solo, pero ahora ya se echa mano a las guías nuevas. Hay que documentar criterios mayores, menores y evidencia de infección. Esta era la modalidad tradicional. ¿Cómo se caracteriza la corea? Por una triada: movimientos coreoartotésicos, hipotonía muscular y la habilidad emocional. Puede afectar las 4 extremidades o ser unilateral y puede aparecer tan tardíamente como 6-7 meses después de la infección, tanto así que ya la madre ni se percató de la meningitis porque ya pasó tanto tiempo, y muchas veces los reactantes de fase aguda, dado que ya pasó varios meses, ya se están negativizando o están francamente negativos. Otro criterio mayor, el eritema marginado, es la manifestación menos frecuente, es una erupción roja, brillante, indolora, que básicamente tiende a afectar las zonas del tronco y zonas proximales de las extremidades. Nunca afecta el rostro del niño. Tiende a formar anillos abiertos que tienen un núcleo un poco más claro o menos pigmentado. No es patognomónico de fiebre reumática el eritema marginado porque se puede presentar en estafilococemias, en reacciones alérgicas a medicamentos, en pacientes con glomerulonefritis. O sea, no es exclusivo de la fiebre reumática el eritema marginado. Otro criterio mayor, los nódulos subcutáneos son pequeños, de 5 milímetros de diámetro a lo más.
suelen acompañar a la carditis, se suelen ubicar en tendones extensores y prominentas óseas, son más visibles que palpables, no son dolorosos, duran de 1 a 4 semanas y aparecen en las primeras semanas acompañando a la carditis. Vean, región del codo, zona de tendones flexores. Los exámenes complementarios que se le debe pedir a todo paciente con fiebre reumática o con sospecha de esta: hemograma, BCG, proteína C reactiva, porque como vieron ustedes, según las nuevas guías, forman parte de los criterios menores, dependiendo de la cifra que arroje. Dosaje de antistreptolicina, cultivo faríngeo, electrocardiograma, ecocardiograma, placa de tórax. El diagnóstico diferencial de esta entidad básicamente se hace con el criterio mayor más frecuente. ¿Cuál es? La artritis. Por lo tanto, cualquier entidad que dé artritis, desde colágenopatías, lupus, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea juvenil, leucemias, virosis, artritis gonocócica, pueden generar confusión diagnóstica. Con estas entidades se debe hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es el tratamiento? Obviamente el tratamiento, la prevención primaria es erradicar la bacteria. ¿Con qué usted erradica la bacteria? Con penicilina benzatínica. Si el niño pesa menos de 27, 600.000 unidades, dosis única. Y si pesa más de 27 kilos, 1.200.000. Alternativas: usar penicilina oral por 10 días. Acá está, de las guías de la nueva revisión del 2017, sigue siendo el mismo antibiótico que les mencioné. Ya no se investigan nuevos fármacos, nuevos antibióticos, es lo mismo. No es una entidad que sea lucrativa para la industria farmacéutica. Por lo tanto, ¿cómo se trata? Con benzatínica o penicilina oral. Y si el paciente es alérgico, si el paciente es alérgico, usted le puede dar cefalosporina, clindamicina, macrólides, aritromicina o claritromicina. Con eso usted trata el episodio agudo. Cuando el paciente está que le dio la fiebre reumática, todavía le duele un poco la garganta, está con la carditis, está con la artritis. ¿Y con qué se hace la prevención secundaria? ¿Cómo usted previene las recurrencias? Porque ya le mencioné, aquella persona que hace un primer episodio, es altamente probable que haga nuevos episodios porque esa persona tiene parecido antigénico con la bacteria. Por lo tanto, un nuevo episodio va a generar más daño valvular. Por consiguiente, toda persona que ya hizo un episodio previo de fiebre reumática se le tiene que dar prevención secundaria. ¿Con qué? Con benzatínica. Más de 20 kilos, 1.200.000. Menos de 20 kilos, 600.000. ¿Cada cuánto tiempo le pongo esta ampolla intramuscular al niño? Mensual. Mensual a la enfermería ponerse su ampolla de benzatínica. ¿Y por cuántos años? Y ahí está la duda. ¿Cuántos años lo tengo pinchando al pobre joven? O en su defecto darle macrólidos orales como eritromicina o penicilina oral. Pero ¿por qué tiempo lo voy a tener? Acá está. ¿Por cuánto tiempo debo dar la prevención secundaria? Si el niño presentó fiebre reumática con carditis y valvulopatía residual persistente, se le da por 10 años las ampollas. Por 10 años o hasta que alcance los 40 años de edad. Lo que sea más largo. O 10 años seguidos o hasta que llega a los 40 años de edad. Si el niño tuvo fiebre reumática, hizo carditis, pero no le quedó valvulopatía residual, por 10 años o hasta que llegue a los 21 años de edad, lo que sea el periodo más largo. Y si el niño hizo fiebre reumática, pero no hizo carditis, por 5 años o hasta que alcance los 21 años de edad, lo que sea el periodo más largo. Todo ese tiempo, o sea, alguien que tiene una valvulopatía secular, ¿cuánto tiempo tiene que ponerse su ampolla de benzatínica mensual? Hasta que llegue a los 40 años de edad. Y esto es, si es alérgico a la penicilina, se suele utilizar cefalosporinas o macrólidos.
nunca utilizar tetraciclinas o sulfas porque no tienen acción sobre el estreptococo beta hemolítico. Ya el pronóstico va a depender básicamente de qué depende el pronóstico. Ya dijimos, los nódulos subcutáneos, el eritema marginano, la corea no dejan secuelas, la artritis tampoco deja secuelas. De los criterios, de los 5 criterios mayores, ¿quién deja secuelas? La carditis. ¿Qué secuela deja? Estenosis mitral, insuficiencia aórtica. Por lo tanto, de eso depende el pronóstico. ¿Y de qué depende el pronóstico? De que no haga recurrencia. ¿Y cómo evito la recurrencia? Poniendo la vía típica mensual hasta los 40 años de edad, si es que ya le dejó una valvulopatía secuelar. Listo. Es un tópico que es corto, es conciso, las cosas son bastante puntuales, no es nada enrevesado. O sea, criterios mayores, menores, prevención primaria, prevención secundaria. La forma de diagnosticar ha variado una pica según las nuevas guías, pero básicamente la forma clásica del 92 todavía se sigue utilizando mayoritariamente. Esos pequeños detallitos en la actualización del 2015, sobre todo para nuestro país, se tiene que utilizar el esquema de país con riesgo moderado a alto. El esquema de país con riesgo moderado a alto, esto que le mencioné acá. O sea, ¿dónde tenemos que, porque nosotros somos un país latinoamericano con un sistema de salud bastante deficiente, con pobreza galopante, hacinamiento, desnutrición, por lo tanto, ¿dónde calificamos? ¿Acá? No, nosotros estamos acá. Acá. Documentar la inspección previa y los criterios a utilizar son estos. Para el Perú, esto de acá. Estos son los criterios mayores y estos son los criterios menores. Para Canadá, Dinamarca, países nórdicos, Norteamérica, para ellos usan esto, que es la manera histórica y tradicional. Para nosotros se aplica esto. ¿Algún comentario? No. Entonces, queda la clase ahí en el escritorio. Gracias por su atención y nos vemos la próxima sesión, creo que es lunes o martes.